Bienvenidos amigos a El Poder de la Palabra, una nueva edición que hacemos de El Poder de la Palabra a través de TNR, en este caso, como ya les hemos dicho en algunos otros programas, saliendo de un estudio de televisión y viniendo a algunos lugares de Montevideo, en este caso, de nuevo, al Bar Tabaré. En un ratito vamos a darles algunos detalles de lo que significó, significa y seguramente significará el Bar Tabaré, para recibir hoy a alguien que viene de muy tierra adentro, es de Tacuarembó, de la tierra de Gardel. Hablamos del presidente del CODICEN, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Tremendo título, es conocido por todos, es Robert Silva. ¿Qué tal, Robert? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Profesor y abogado. ¿Y qué preferís que te digan, profesor o doctor? ¿Viste? Doctor. Sí, profesor, es la vocación, es lo que siempre me ha gustado más ser, docente. ¿Y por qué abogacía? Abogacía porque... ¿Mi hijo el doctor? Sí, hubo un poco mi hijo el doctor en Tacuarembó cuando terminamos el liceo 1 de Tacuarembó. Mi padre, yo hablé con mi padre, una clase trabajadora que implicaba muchísimo esfuerzo que su hijo viniera a estudiar a Montevideo. Los compañeros se venían, le dije, bueno, me quiero ir a estudiar a Montevideo, había salvado todos los exámenes en diciembre. ¿Eras buen estudiante? No, del montón, pero me preocupaba. Uno más. Uno más. Había salvado todos los exámenes en diciembre y bueno, y me dijo, bueno, ¿qué va a estudiar? Entonces yo le dije, maestro y profesor de historia. Entonces me dijo, bueno, pero para irse a Montevideo no. Acá hay eso, estudia acá. Si se va a ir a Montevideo tiene que hacer la universidad, que la familia no tiene nadie universitario. Upa. Tremenda responsabilidad sí, te estaba adjudicando. Y bueno, y ahí conversé y a mí el derecho también me gusta mucho. Ajá. Yo recuerdo siempre cuando éramos gurises allá en Tacuarembó, jugábamos en aquella época, se miraba mucha película y serie, digamos, norteamericana. Claro. Entonces estaban los jurados, los juicios. Sí. Entonces con unos amigos yo ponía uno de abogado defensor, otro, yo era uno de los abogados. Mi hermano generalmente era el acusado que teníamos que defender o no, y algunos otros amigos del tribunal, y ahí jugábamos a los juicios. Mira. Y bueno, entonces en definitiva el derecho también siempre me ha gustado y terminé siendo abogado y el primer universitario de mi familia. ¿Cómo era ser niño en aquella época, Robert? ¿Robert o Roberto y si alguien se comió la voz? Debería haber sido Roberto, ¿no? Con un apellido Silva, pero mi padre tenía un amigo que tenía ese nombre y además él era muy lector, le gustaba mucho la historia, digamos, de los Kennedy. Que era Robert. Claro, uno de ellos era Robert. Mi madre me salvó de que la cosa no fuera peor. ¿Sí? Porque iba a ser John Robert. No. Y mi madre le dijo, y hoy te dirían John. O es John o es Robert. Así que hay que conformarse. Bueno, esa es la explicación de Robert. Claro. ¿Y cómo era ser niño de escuela en aquella época en un departamento del interior y hasta donde sé, pero quiero que lo cuentes vos, de una escuelita rural además? Sí. A ver, Tacuarembó era una situación distinta. Éramos una familia de trabajadores. Mi padre tenía solamente sexto de escuela rural, aunque siempre me inculcaba de la importancia del estudio y para no ser un dependiente de tantas cosas como ellos trabajo. Querían que los hijos fueran lo que no eran ellos. Sí, claro. Porque y mamá, no habían podido. Claro, mamá en realidad era la persona que nos inculcaba la importancia del saber, era maestra vocacional, mi abuela maestra también, entonces teníamos toda la rama de la docencia por ahí. Y bueno, y ahí fue que yo me fui a vivir siendo chico y hasta los 5 años a San Gregorio de Polanco, a la escuela 3. Primero vivimos en una pensión, a la entrada del pueblo, en la pensión de Peralta, y luego, bueno, las cosas económicas se complicaron, y bueno, y en aquellas épocas se autorizó, la directora, recuerdo de la escuela 3 autorizó, y vivíamos en una pieza de la escuela, con otra maestra, con sus hijos, y mamá conmigo. Y vivimos ahí, llegamos a vivir en la propia escuela. O sea, mi vida transcurrió en alguna parte de ella. O sea que la docencia prácticamente. Claro, pero todo. Me acuerdo, despertaba en la escuela, desayunaba en la escuela, me bañaba en la escuela, iba a clase en la escuela, jugaba en la escuela, me acostaba y dormía en la escuela. Era todo mi entorno. Tu vida era la escuela. De chiquito era ahí en la escuela, ¿no? Cosas de mucho sacrificio, porque recuerdo que eso fue como una mano tendida de la directora del momento ante dificultades económicas
para, bueno, a las maestras y que la escuela de San Gregorio, que había que viajar, había que hacer conexión en el empalme de la Ruta 5, pasar muchas horas en los ómnibus con bastantes filtraciones, esperando que pasara la onda, que iba rumbo a Tacuarembó y nos levantaba. Claro. Y ahí llegábamos, pasábamos horas viajando. Con la trascendencia social que tenían en aquella época esos ómnibus, ¿no? Ah, sí, sí, tal cual. Que más que un medio de transporte, era un sostén social para muchísima gente. Sí, sí, sin duda, ¿no? Y además llegaba la correspondencia, llegaban las encomiendas, o sea, muchos insumos, productos, claro, llegaban a través de los ómnibus. Sí, sí, claro. Y bueno, y también traía la noticia y traía las cosas. Yo qué sé, me acuerdo cuando yo era chico en Tacuarembó, mirábamos los informativos con una semana de atraso, porque mandaban por onda el cassette y el canal local lo ponía, entonces nosotros mirábamos el informativo. Claro, claro. Robert, todo ha cambiado. Hoy se puede dar de que una mamá y su niño vivan en una escuela. No, no, a ver, en las escuelas rurales sí. Ajá. Esta era una escuela urbana, las escuelas rurales todas tienen, salvo excepciones porque se han ido, digamos, urbanizando, claro, todas tienen casa habitación. Porque justamente el traslado, la lejanía, claro, las características, incluso cuando se construían las escuelas rurales, tiene la parte de escuela y la parte de casa habitación, que generalmente está unida a la escuela. En las rurales, hasta hoy, en muchos casos es común que eso suceda. Bien, ¿no? Y eso que uno no lo logra visualizar demasiado fácil, es tremendamente importante para el que lo necesita, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, y además para asegurar la permanencia del docente, porque a veces los medios de comunicación, más en aquella época, claro, ¿no? Pero ahora también, o el traslado, entonces hace que el docente esté en ese lugar, viva de lunes a viernes. Conozco casos docentes que tienen su casa instalada ahí y viven en la escuela. Mira. Permanente. Qué bien. ¿No? ¿Conocías el bar Tabaré? Alguna vez había venido. Bien. Te voy a dar algunos detalles más para tu conocimiento total y además a la gente, si hay alguien que no lo conoce. En 1919 Alfredo González inauguró el Bar Tabaré, un fiel representante de un tipo de comercio que se expandió en la primera mitad del siglo XX. Las esquinas de los barrios vieron crecer en aquel momento negocios contiguos a la casa de sus propietarios, donde almacén y bar ocupaban espacios diferenciados pero vinculados. Solitario, en el punto más austral de Montevideo, tímidamente rodeado por el faro, la casa de don Juan Zorrilla, la cárcel y pocas construcciones más, fue en sus comienzos un almacén de barrio y un bar de pescadores. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y en el mostrador, que se mantiene hasta el día de hoy, se acodaban, dicen, Pepe Corvina, el pescador de la zona que protagonizó primero la canción de Enrique Strázulas, inmortalizada por Alfredo Zitarrosa, y luego la exitosa novela. Hay quienes dicen que Carlos Gardel habría calentado el pico acá en este bar antes de cruzar a tocar en el decrépito rancho siglo XX. Y dicen también que Obdulio Varela contaba en alguna de estas mesas sus hazañas del recordado triunfo de Maracaná, el triunfo celeste en tierras brasileras. Hasta 1993 estuvo en manos del pontevedrés Eladio Rial, recordado con mucho afecto por los vecinos. Ese año el bar cerró sus puertas para reabrir como pub y como restaurante, pero manteniendo con mucho celo el mobiliario y la arquitectura original que de alguna manera todavía vemos hoy rodeándonos. El Café y Bar Tabaré tiene 102 años de historia y fue elegido como uno de los 100 mejores bares del mundo. En la actualidad el Café y Bar Tabaré mantiene intacta su mística y es referente como bar y como restaurante aquí en Montevideo. Y nosotros obviamente estamos disfrutando una vez más de la posibilidad de estar acá agasajados por sus propietarios. ¿Qué recuerdo tenés de cuando el papá te dice, va a Montevideo? Bueno, hay que estudiar abogacía. No es fácil, nunca me pasó, pero calculo, la vida de un estudiante solitario en Montevideo con su familia lejos. Y en aquella época, más lejos todavía, ¿no? Porque hoy Tacuarembó parecería estar más cerca. Sí, sí, 1989 fue el año que me vine. Tenías 18 años. Sí, y fue la primera vez que me vine a Montevideo. Yo nunca había venido. ¿No conocías Montevideo? No conocía Montevideo con 18 años, nunca había visto el mar, no conocía los edificios de gran altura. Claro. Recuerdo, y lo conté en la convención cuando me proclamaron candidato a vicepresidente, lo contaba como anécdota, ¿no? Porque uno dice a veces las cosas que van pasando, ¿no? Es decir, de venir de donde uno viene a llegar a los lugares que hemos llegado, lo que hemos transitado.
Claro. en base a mucho esfuerzo y mucho compromiso. Entonces yo recordaba que mis amigos se reían de mí cuando vine de Tacuarembó porque yo me impactaban, me sorprendió porque nunca había visto los semáforos. Entonces le gritaba a mis amigos, cuidado con los señaleros. Y los señaleros en los semáforos. Y claro, semáforos, Robert, no señaleros. Y ahí estábamos. Y bueno, no, y fue impactante. Impactante ¿Dónde eso. viviste, por ejemplo? Bueno, yo viví primero en una pensión de unas personas que eran de Tacuarembó, vivíamos en un cuarto con 4. Y bueno, porque mis padres no querían que viniera, digamos, solo a un apartamento, entonces conocí, yo no, vine solo y conocí a otros 3 que estaban ahí, después vino un compañero también de Tacuarembó y nos daban en esa casa, digamos, el almuerzo y el desayuno, y después la cena había que rebuscarla. Y después me fui a un apartamento con un amigo que alquiló y me invitó a que fuera. Y después viví muchos años en la residencia Sagrada Familia, ahí donde nació Valle de Ordóñez, en la esquina de Yaguarón y Lima. Ahí viví hasta que me recibí y después me alquilé un apartamento. ¿Y era fácil? Porque vos me estás contando, parece fácil. Seguramente había días fue muy, de bajón. Sí. Además, yo recuerdo en aquel momento, nosotros en mi casa obviamente no teníamos teléfono. Claro. Entonces nos comunicábamos por la carta manuscrita. Yo puedo reconstruir mi vida de estudiante porque tengo todas guardadas las cartas con mi padre, con mi madre, con mi abuela. No me digas. Entonces tenemos todos los relatos. ¿Las tenés acá? Las tengo acá, no, las tengo acá. Las tengo todas acá guardadas en un cajón. Mirá. En donde, bueno, nos contamos las cosas, bueno, pasó tal ¿Cada cosa, cuánto? la vecina. ¿Semanal, una semanal. Una semanal por lo menos. Y bueno, y después en esas mismas cartas acordábamos, bueno, Robert, voy a ir a lo de la vecina tal, que tenía teléfono, a tal hora de tal día, y me llamás, vas a Antel. Y yo iba a Antel, ahí donde ahora está la DGI, el Banco Hipotecario, que ahí era Antel. Entonces me acuerdo que habían cabinas, y decían número tal, cabina tal. Entonces ahí iba, llamaba, y estaba mamá esperando en la casa de la vecina, y hablábamos un ratito, cómo está, cómo le va, no sé qué. ¿Pegaba la soledad, Robert? Sí, pegaba la soledad, claro. La necesidad a veces de no tener. Es una maduración abrupta y rápida. En aquellas épocas mucho más. Porque venís a estar solo, a tener que administrarte tu vida, desde lavarte la ropa, atenderte la cama, hasta la responsabilidad de ir a los cursos, de estudiar, de no había nadie que te dijera estudiar. No había nadie. Vos salías del liceo y te venías a una sociedad totalmente distinta, con otra idiosincrasia, pero además acá lo que a mí me ayudó mucho, y siempre lo recuerdo, es el grupo de amigos y compañeros del liceo y de Tacuarembó que nos vinimos y que ahí nos juntábamos, hacíamos colecta y nos veíamos, si no podíamos, en alguna plaza, porque todos vivíamos en pensiones, entonces se complicaba. Y si no, un grupo de amigos que yo hice en la Facultad de Derecho, que creamos un grupo de militantes, nos empezamos a juntar y creamos el foro universitario, y ahí hicimos un conjunto de amigos que viste que son, que es lo que te continenta, porque a Tacuarembó, con suerte, yo volvía una vez por mes, cuando había plata para los pasajes, iba un fin de semana, o si había un fin de semana largo, ahí veía a mi familia y volvía. Entonces pega la soledad. Ahora, lo que te pasaba a vos le pasaba a todos. Sí, por eso. Pasaba de llegar a fin de mes y ¿qué tenés? No tengo. Por supuesto. O a veces, como me pasaba, que yo quedaba, no recibía la encomienda, porque me mandaba una encomienda semanal con comida. Y bueno, y no tenía ni plata ni comida. Entonces a veces nos hablábamos con algunos amigos que no había teléfono. Era ir hasta la casa de un amigo y comer ahí en la casa del amigo, o alguna vez acostarme sin cenar. Y eso me pasó, y es cierto. Porque la situación, yo a veces lo hablo con mi hijo, ¿no? Con mis hijos. Digo, la facilidad que hay hoy en cuanto a... Sí, pero si no se vivió... Claro, antes... No, es cierto, sí, es cierto. Pero a veces hay que comprender, o conocer por lo menos, más que comprender, conocer para valorar. Aquella realidad. Yo les digo a mis hijos, hay que conocer, hay que saber para valorar lo que se tiene hoy. Y sentirse orgulloso que de donde se viene, a donde hemos llegado. Y las cosas que tenemos. Y esto es en base a trabajo, a disciplina, a esfuerzo, a compromiso. Y eso creo que hay que hablarlo mucho, ¿no? Ahora, una cosa es pasar por esas vicisitudes sin tener demasiadas obligaciones, y otra cosa es al otro día de mañana, esa noche que uno se acostó sin comer, ir a la facultad. Sí. Y tener que estudiar.
Sí, sí. ¿Nunca estuviste a punto de tirar la toalla? No, sí hay algo que tengo, porque en la vida después nos han ido pasando cosas, creo que en la resiliencia, es decir, siempre trato de estar viendo el medio vaso lleno. Ajá. Y decir, bueno, tengo que agradecer, en ese momento decía, tengo que agradecer, hay un gran esfuerzo, estamos acá, lo decíamos con otros amigos, porque con otros también. Sí. Yo vengo de clase media baja en algún momento, y bueno, y lo hablábamos, ¿no? Decir, bueno, esto es el esfuerzo, y nos apoyábamos entre nosotros. Y bueno, pero nunca tuve la idea de abandonar. ¿Te fue fácil la carrera? ¿En sí misma? No. Fue una carrera compleja, a pesar de que la hice más o menos en el tiempo. Yo entré en 1989 y me recibí en marzo, con 25 años me recibí el 8 de marzo, pero el 7 cumplí 25, o sea que casi me recibí de 24. Claro. De 1996. Claro, o sea que... Sí, y lo hice, era 6 años y poco, sí, 6 años y poco fue lo que me llevó. La carrera es de 6 años, siempre se te alarga un poquito más, ¿no? ¿Eras buen estudiante o eras de los que estudiaba presión? Es decir, llegaban los exámenes y ahí había que estudiar. No, yo tenía una dificultad en la facultad, que era que no me podía comprar los libros. Entonces, que no eras el único que tenía esa dificultad. No, claro, entonces usábamos mucho la biblioteca, también préstamo de libros, apuntes que circulaban. Lo que hice un esfuerzo, después me acuerdo, fue irme comprando los códigos, código civil, código de comercio, código penal, para tenerlos. Y a partir de ahí fue sacrificada la carrera por eso, ¿no? Porque no había como ahora, yo también lo hablo mucho, las fuentes de información que existen ahora. Hoy pones a don Google. Claro, el amigo Google es un aliado estratégico, insustituible. Claro, totalmente. Porque a partir de ahí... No se puede concebir el mundo ya hoy sin eso. Por eso. Y nosotros en aquel momento no, eran los apuntes, era la biblioteca, tener los libros, buscar en los índices, no, y si encontrabas un bibliotecólogo compañero y solidario, te instruía. ¿Me dejás hacer la primera pausa? Dale. Porque me parece que por ahí está apareciendo el amor en la vida de Robert Silva, ¿puede ser? Sí, bien. Ahí estudiando. Bien, ahí en un ratito me contás. Señores, hacemos la primera pausa en El Poder de la Palabra de esta noche, y a la vuelta de ella seguimos hablando con el actual presidente del CODICEN. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis, agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Bienvenida a la barra. ¿Andan bien? Bienvenido a un nuevo episodio de Entre Humo y Brasas. Mi nombre es Juan Maidana, de la ciudad de Mercedes Soriano, interior del Uruguay. Un programa enfocado a la parrilla, un programa enfocado a los amigos, a la familia. Vamos a tener algunos piques de cómo hacer ensaladas, distintas carnes, prender el fuego y compartir. Esa es la idea. Siempre habrá una entrada, un plato principal y un postre. Y por ello en cada programa vamos a compartir, comer, disfrutar y tomar la mejor cerveza y un buen vinito. Los invitamos a todos a que nos acompañen a partir del jueves 17 de junio y todos los jueves a las 21 horas en TLR. Los lunes a las 20 horas y por TLR, Mejor Dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos.
Continuamos, amigos, en El Poder de la Palabra. Estamos hablando con el presidente del CODICEN, con Robert Silva. Apareció el amor allí en medio de todos esos tumultos de los libros, del dinero, de las posibilidades de viajar, de ir a Tacuarembó, de no ir. ¿Cómo se procesa eso? A ver, nosotros hacíamos mucho en ese momento, íbamos a los bailes de las residencias. Claro. Había que eran a beneficio de algo. Claro, siempre, ¿no? siempre. O la residencia de esto, la residencia de aquello. Me acuerdo que había bailes en el club Obras de no sé cuánto, en esto, y ahí íbamos, porque la entrada era barata, podíamos estar, y venía toda la gente del interior. Y además muy buen ambiente. Claro, todo del interior, canarios, ¿viste? De todo. Sí, sí. Nos encontrabas con fulano, y en las facultades muchos nos invitábamos a ir a eso. Claro. Y yo vivía en un apartamento con un compañero y que tenía una novia. La novia conoció una compañera en donde estudiaban, en la carrera que estaban haciendo. Le dijo, mirá, hay un baile hoy que vamos. Y ella era de acá de Montevideo. Montevideo es del interior, pero vivía acá en Montevideo, entonces no iba mucho a esos bailes. Bueno, fue, y ahí, a partir de ahí, nos conocimos, fue al baile, entablamos una relación de amistad por un año y pico. Tanto va el cántaro al agua. Claro, terminó. Ahí terminamos y estamos hasta hoy. ¿Y todo bien? Sí, desde 1991 hasta ahora. Sí. Me he dado cuenta, Robert, que has tenido fechas señaladas para bien y al mismo tiempo casi que las mismas fechas señaladas para mal. Sí, sí. ¿Cómo has procesado eso? Por ejemplo, se te va un hijo un día que hasta hoy te jode porque es una Navidad. Es así. Nosotros tuvimos la mala suerte que Joaquín, siendo un bebé, 8 meses, le viniera un púrpura fulminante, y eso fue un 23 de diciembre del año 2006, y bueno, y murió el 24, al otro día. Y bueno, eso nos marcó para siempre. Para siempre de siempre. Sí, para vas a toda seguir la vida, hasta que toda la vida. Yo siempre digo que para cicatrizar esas heridas no hay como las agujas del reloj. Porque en definitiva es como cuando, yo lo digo, a veces una operación convencional en donde pasa el tiempo y bueno, y vos vas superando las cuestiones, pero cada tanto te tocas donde lo tengas y te acordás, acá cuando me operaron. Claro. Y bueno, y con la muerte de un hijo es así, es un dolor que permanece, pero que te ayuda a su vez a superar, y que pueden pasar dos cosas. A mí me lo dijo el presidente Sanguinetti cuando fue a acompañarme en el entierro el 25 de diciembre. Dice, acá puede pasar dos cosas, o se fortalece la familia, me lo escribió después en una carta, se fortalece la familia o se divide la familia. Vamos a hacer votos para que la familia se fortalezca a partir de esta situación difícil y salgan adelante. Y fue lo que nos pasó. Tuvimos nuestras crisis, obviamente, porque estas situaciones impactan fuertemente, pero bueno, después vino Agustina. Nos mudamos de la casa que teníamos, rehicimos la vida, y Joaquín está permanentemente en nuestra familia, hay fotos, los hermanos hablan de él, y tenemos, creo que fue la manera de superar la circunstancia que nos tocó vivir. ¿La han superado, de verdad? Sí, creo que sí, que obviamente está ahí presente en los días de los cumpleaños. ¿No les arruina la vida del día de, por ejemplo? No. El 24 tenemos como criterio ir al cementerio, llevar una flor, los 24 de diciembre. Bien. Pero con el correr del tiempo, mirá, el día que murió, nosotros teníamos a nuestro hijo grande que era chico, y yo le digo a mi esposa, nosotros no podemos afectar la Navidad de Bruno, que ya está muy dolido por eso, y nos juntamos la familia e hicimos que fuera a buscar a Papá Noel, que los regalos, y teníamos a nuestro hijo en la morgue para enterrarlo al otro día. Y lo hicimos, porque digo, tenemos que sacar fuerza, porque Bruno ya va a sufrir bastante, ya tiene un impacto muy grande, pues ya se había enterado, así que su ilusión de recibir los regalos y que llegara Papá Noel y todas esas cosas la tiene que tener. Y bueno, y sacamos fuerza y lo hicimos. Tremendo. Sí. Pero, y a partir de ahí hemos tenido acontecimientos que nos han marcado, pero siempre decimos, me acuerdo que cuando nos acompañaron a superar esto, nos decían, ustedes, a veces te viene cuando tenés un golpe tan grande, te dicen, no, pero no me voy a enojar por esto si pasó tal cosa. Y una persona que nos acompañaba, que nos ayudó mucho, nos dijo, bueno, miren, ustedes no tienen que dejar de tener la vida normal que tiene cualquier persona, que se enoja porque pasa tal cosa, que es cierto. Nunca pongan la vida cotidiana comparándolo con ese hecho tan dramático que tuvieron, porque si no van a dejar de vivir. Y la vida es de alegrías, de enojos, de avanzar, de retroceder,
y hay que tratar de seguir viviendo sabiendo que hubo un elemento extremo. Entonces la valoración de las cosas que te pasan en la vida, este elemento extremo que te aconteció te va a ayudar a que le des su justo valor, digamos. Y lo han podido hacer. Sí, creo que sí, que lo hemos podido hacer. Robert, un par de cosas más a nivel personal, familiar, y después ya vamos a otras cosas. ¿Papá y mamá seguían pensando que el nene iba a ser abogado? ¿Y por el lado de la docencia? A ver, yo empecé profesorado de historia en el IPA, cursé... Porque maestro no fuiste. No, maestro no, ya era... Ya está. Empecé profesorado de historia en el IPA y después tuve que abandonar, yo cursé, hice los parciales y eso el primer año y después tuve que abandonar porque mi padre le vino la crisis de aquel momento, no me acuerdo del año, le fue mal y yo tuve que empezar a trabajar. Entonces conseguí en el estudio de Pereira, del doctor Pereira Viana, trabajar como procurador. Claro. Entonces ahí... Ya estabas ahí en tercero derecho. Cuarto. Derecho, claro. Yo hasta ahora venía peleándola. ¿Ya habías salvado obligaciones? Sí. Obligaciones fue... Estaba el tramo final de la carrera. Tal cual. Había salvado obligaciones y bueno, empecé a trabajar como procurador. Y bueno, entonces tuve que dejar el IPA. Y bueno, porque no me daba el tiempo, porque el IPA era de tarde, yo tenía que hacer juzgados de tarde. Y después de noche estudiaba para la facultad que cursaba de mañana. Pues. Claro. Entonces tuve que dejar. Y luego, en el marco de la reforma del profesor Germán Rama, hubo la posibilidad de una cosa que creo que fue muy bien para el país. Cuando se crearon los bachilleratos tecnológicos para la UTU, dijo, bueno, pero yo necesito docentes, necesito incorporar docentes formados para todas estas áreas, y nos dio la posibilidad a los que éramos egresados de la UDELAR a tener formación en ciencias de la educación y didáctica, y tenemos un título docente a partir en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, ahí tenemos el título docente. Así que ahí pude cumplir mi anhelo de ser profesor, titulado, tener el título y trabajar, y yo trabajé hasta julio del 2019 en UTU. En algún momento, tengo dos preguntas que van en el mismo sentido. ¿En algún momento soñaste que ibas a poder de alguna manera regir los destinos de la educación? Dicho así, suena como que sos el dueño de la educación del Uruguay. Todo el mundo sabe que no, pero digo, estás en un lugar señalado. Sí. Yo siempre soy muy agradecido de la sociedad que se construyó a principios del siglo XX. Por eso pienso y soy lo que soy. Porque creo que el Uruguay, de los pocos países que tiene una sociedad fuertemente justiciera, una sociedad de bienestar, que ha logrado, quizás en los últimos tiempos, tenemos que poner más ahínco en eso, que las personas, como dice la Constitución, nos diferenciemos por nuestros talentos y nuestras virtudes, que nuestros sueños se puedan cumplir a través de una educación pública, de la asignación familiar que yo cobraba en Tacuarembó, o de tantas cosas que, nos trata de igualar un poquito para darnos el empujón. Y yo siempre digo, vengo de una familia de trabajadores, del norte de Tacuarembó, con escasa instrucción mi padre, con mucho esfuerzo y sacrificio, y hoy ocupo el primer lugar en el ente autónomo de la educación, porque la presidencia es en un órgano colegiado, en primer lugar. Entonces, por eso yo soy muy agradecido. Si vos me decís, ¿querías ser el presidente de Codicen? Sí. ¿En serio? No, en los últimos tiempos, no de joven, pero en los últimos tiempos yo me había propuesto trabajar por la educación de este país. Porque a mí en la vida yo tuve dos grandes cosas que hacen que hoy Robert Silva más o menos sea lo que es. Que es el apoyo de mi familia, una familia que me inculcó valores, que me inculcó cuestiones que hasta que esté acá las tendré. Y después la educación. La educación me dio un canal de oportunidades para encontrar esas oportunidades que están en la sociedad. Y bueno, entonces yo digo, la educación en este país, con los problemas que tiene, tenemos que trabajar por eso. Y por eso milité en el partido que milité, porque es obvio que en un sistema democrático, para estar en los lugares de conducción, tú tienes que estar en una colectividad o vinculado para poder incidir y que haya propuestas y que exista preocupación. Y luego, cuando se presentaron las elecciones de los docentes en el Codicen, dije, bueno, vamos a armar algo. No hubo uno que me dijera que me largara. En 2015, cuando nos presentamos a la elección de los docentes, me dijeron, estás loco, vas a competir con los sindicatos. ¿Te acordás que había sido el año que Tabaré Vázquez
decretó la esencialidad de la educación. Sí, que se le armó, movilizaciones de miles. que se de le armó docentes. un tole Total. Y, era impensable que un gobierno de izquierda decretara la esencialidad. Y decretó la esencialidad, entonces me decían, no, la movilización no vas a conseguir de ninguna manera. Y bueno, nosotros armamos con un conjunto de docentes, de maestras y de profesores, y armamos un grupo, y bueno, y nos presentamos a la elección. Y llegué como consejero de Codicen. Y ahí estuve en el gobierno central de la educación como consejero electo. Y luego, cuando bueno, vino este nuevo gobierno, me ofrecieron esta posibilidad, ya me lo había dicho Talvi, que habíamos estado, que bueno, que en la educación, y por eso me ofreció la vicepresidencia. Y bueno, y acá estoy. ¿Por qué si la educación te dio lo que te dio, hay que cambiarla? Bueno, hay que cambiarla porque lo que a mí me dio la educación, hoy lamentablemente no lo está dando. Esa es la verdad. No. Yo digo, a veces cuando uno plantea temas, últimamente por estos 2 años de pandemia, que uno a veces piensa, justo me tenía que tocar a mí, que llego acá 2 años de pandemia. Bueno, es parte de tu currículum, ¿eh? Siempre hay un problema, cada tanto un problema, ¿no? Sí. Porque mamá no pudo ver a Robert Silva, presidente del Codicen. No, mamá no. Mamá lamentablemente, que era mi fans número 1. Mamá claro, era... fue la que de alguna manera también te dejó los genes. No, dejó los genes y siempre apoyando, estimulando, estar. Y murió el día de mi cumpleaños, mirá. Y en el 2013... O sea que cada vez que cumplís años... Recuerdo a mamá, siempre tengo la Navidad y el Por eso cumpleaños. Te decía hoy, fechas señaladas para bien y para mal. Mamá murió el 7 de marzo del 2013. En 4 meses se fue, y fue un golpe que bueno, que lo sentimos y que en realidad también te ayuda, como yo digo, a valorar una cantidad de cosas, ¿no? Y ella siempre me decía, y papá también lo decía, la educación es el canal de oportunidades, hay que estudiar para tener lo que ser lo que usted quiere ser, bla, bla. Y bueno, y yo lo pude hacer. Y hoy por hoy, cuando a veces uno tira un tema, con la pandemia nos hemos puesto, quería decir esta idea, con la pandemia hemos pasado a discutir cosas que no hacen a la educación. Y hemos sacado el debate público a los sustantivos de la educación. Y cuando uno pone un tema, o de los bachilleratos, o de la reforma curricular, o de la titulación universitaria, o lo que sea, siempre sale no, porque se quiere mercantilizar la educación, porque el neoliberalismo, porque nos quieren poner la educación al servicio de los mercados, de las empresas. No, señores, no es así. Lo que tenemos que discutir es en el acuerdo o en el desacuerdo, pero discutamos, pongamos los temas centrales de la discusión, de la educación en discusión, porque la educación hoy por hoy lo que no está haciendo es darle oportunidad a los que menos tienen. Miramos las evaluaciones del INED, miremos las evaluaciones PISA, las diferencias abismales que existen entre el 20% más pobre y el 20% más rico. El que más tiene, más posibilidades de éxito tiene, y el que menos tiene está condenado al fracaso. Y esa es la verdad. El que te escucha va a decir que sos comunista. No, soy realista y soy una persona fuertemente comprometida con las políticas sociales. Creo que las políticas sociales, creo en el Estado benefactor. Yo creo que no todos somos iguales y que el Estado garante de las oportunidades tiene que justamente tratar distinto a los diferentes para brindarle las oportunidades que miles de personas no tienen en su origen. No decidieron nacer donde nacieron. Entonces ahí tienen que estar las políticas sociales, para dar oportunidades, darle herramientas, crearle alas para que después vuelen y sean lo que tengan que ser. Y creo que la educación es clave. ¿Te tenés fe para ver eso? ¿Te tenés fe para ver? Bueno, es complejo. Ayer visité Casaballe, por ejemplo. Yo visito Casaballe y visito muchos lugares del interior y todo. Y digo, ¿cómo pasan estas cosas, ¿no? ¿Cómo como sociedad tenemos estas realidades a unos pocos minutos de donde estamos ahora? ¿No era así cuando vos eras joven? A ver, yo creo que había mucha diferencia, pero yo en el interior donde me crié, yo en un tiempo fui becado y estudié en el colegio jesuita de Tacuarembó. Y ahí estábamos sentados todos juntos, y en el liceo pasaba lo mismo, en el liceo departamental. Y teníamos oportunidades, y yo fui a estancias de compañeros del liceo, y comí un asado con ellos y veía lo que tenían y me ayudaba a ver que existen otras realidades. Y también iba y estaba en el campito con el fulano o el mengano que tenía una situación hasta de violencia muchas veces. Entonces había esa diferencia. Claro, entonces, pero había como una cohesión social que nos ayudamos entre nosotros.
había como, ahora lo que uno nota a veces es como que hay una diferencia de tal magnitud y hay como entornos territoriales que están como aislados y que no pueden ver que existen otras realidades y que pueden evolucionar hacia eso, pueden, digamos, padecimientos que tienen, vulneración de sus derechos no están bien, necesidades insatisfechas de tanto tiempo no están bien. Y creo que la educación también juega ese rol, demostrarles que existe una sociedad que tiene otras realidades y que ellos pueden ser parte si tienen determinados instrumentos o herramientas al alcance. ¿Qué viste en Casaballe? Bueno, en Casaballe vi cosas complejas, ¿no? Yo voy habitualmente, visito los centros, recorro mucho, hablo con los que están en el día a día, porque si no es muy difícil gobernar y tratar de generar oportunidades si no estás en contacto con los que cotidianamente están afrontando muchas dificultades. Y vi mucha necesidad, y vi situaciones inconcebibles de basurales, de niños jugando ahí, precariedad en viviendas, y bueno, y centros educativos con necesidades que a veces uno dice, bueno, hay que ser más equitativo en la distribución. Permitime que haga la última pausa del programa y venimos para el último bloque. Y en el último bloque, además de traerte un poquito más de agua, te voy a plantear algo que ya te lo voy a dejar planteado ahora. La reforma Rama, mucho se habló de ella. Cuando asumió el gobierno de Mujica dijo, nadie se puede olvidar, educación, educación, educación. El otro día nos dijo en una charla parecida a esta que fracasó totalmente, y que fracasó incluso por problemas internos de su propia fuerza. Parecería que el tema de educación es como hablar de la NASA o del espacio de la estación aeroespacial. Por eso yo te preguntaba si te tenía fe, porque ahora a la vuelta de la pausa vamos a hablar, entre otras cosas, de la hoja de ruta, que me interesa que la desgranes y que nos expliques a la gente que nos está viendo por dónde deberíamos ir para que cuando Robert Silva deje la presidencia del CODICEN mire para atrás y diga, bueno, algo logramos. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿O es muy complicado? No. Es un examen. Señores, hacemos una pausita, la última de este programa de hoy, y volvemos para todo esto que le acabamos de plantear al doctor, al profesor Robert Silva. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis, agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Los lunes a las 20 horas y por TLR, Mejor Dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. Bienvenido a la barra, ¿andan bien? Bienvenido a un nuevo episodio de Entre Humo y Brasas. Mi nombre es Juan Maidana, de la ciudad de Mercedes, Soriano, interior del Uruguay. Un programa enfocado a la parrilla, un programa enfocado a los amigos, a la familia. Vamos a tener algunos piques de cómo hacer ensaladas, distintas carnes, prender el fuego y compartir. Esa es la idea. Siempre habrá una entrada, un plato principal y un postre. Y por ello en cada programa vamos a compartir, comer, disfrutar y tomar la mejor cerveza y un buen vinito. Los invitamos a todos a que nos acompañen a partir del jueves 17 de junio y todos los jueves a las 21 horas en TLR. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ah!
¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra Geek, impactando tus sentidos. Ultra Geek. La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Bien amigos, seguimos adelante con nuestro programa de hoy del Poder de la Palabra. Estamos charlando con el presidente del CODICEN, con el profesor doctor Robert Silva. Tenemos que agradecer a Germán Guardado y a Santiago Gómez, que son dos anfitriones de gran jerarquía que siempre que venimos por el Bar Tabaré nos atienden a las mil maravillas. Además, hacen notar su amor por lo que tienen acá y cómo lo cuidan y todo lo demás. Me asombró un mostrador de almacén de hace 100 años que parece trasladarme a cuando era chico. Seguramente le pasará a mucha gente lo mismo. Robert, te hice una pregunta muy amplia, muy vasta, pero también muy profunda. La famosa hoja de ruta. Hoy por hoy se estaba discutiendo el tema de los bachilleratos y unificarlos y no unificarlos. ¿Por dónde venimos? Yo creo que nosotros tenemos que instaurar una nueva educación. Creo que tenemos que ir por ahí. Y creo que tenemos que hacer algunas cosas que son fundamentales, que el país no las ha discutido, o si las ha discutido no las ha concretado. Que es, por un lado, la reforma curricular. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, para entendernos, los planes y los programas. ¿Qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Y cómo enseñamos? Claro. Tenemos que establecerlo. Nosotros tenemos un plan de secundaria de ciclo básico que es primo hermano del de 1947. Que nació además en el 2006 como reacción a eliminar el plan 1996 de Germán Rama, que llegaban y no, hay que cambiar esto, y hubo muchas presiones, y hay informes técnicos del Instituto de Evaluación Educativa del periodo pasado que dicen lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que trabajar por una reforma curricular que establezca además la centralidad efectiva en el estudiante, que hoy por hoy no existe. Hoy por hoy anda la primaria por un lado, la secundaria y la UTU. Estamos trabajando por articular eso de que no cuando vos pasás de primaria, de inicial a primaria, en primero de la escuela repite enorme cantidad, muchísimo más que en el resto de los grados. Lo mismo te pasa en primero del liceo y UTU cuando salen del sexto de escuela y van para estos lugares. Es producto de que no hay un sistema que tenga una trayectoria y un acompañamiento, sobre todo en los más vulnerables. Dos, creo que es fundamental trabajar por la generación de políticas focalizadas para atender a los más vulnerables, o incluso acciones concretas con la clase media, con aquellos sectores de trabajadores que muchas veces confían en la educación pública, y la educación pública no da las posibilidades de ello, que es cuestión tecnológica en mayor medida, una segunda lengua, es decir, avanzar en esas cosas que son fundamentales. Y lo tercero que me parece que es clave es la formación de los docentes. Es decir, nosotros tenemos que tener docentes, los mejores docentes, para tener una mejor educación, y para eso estamos trabajando muy coordinadamente con el Ministerio de Educación y Cultura para poder concretar el anhelo de hace tanto tiempo, que es los docentes con título universitario. Que no es solo tener el título, no es solo que exista una institucionalidad universitaria, sino que tengamos formación de carácter universitario, con investigación, con generación de conocimiento, con actividades de extensión y con aprendizajes importantes como tenemos que tener para enseñar, para formar a los futuros ciudadanos. En un marco además de profesionalización y de desarrollo profesional, que hoy por hoy la educación pública en muchas circunstancias, sobre todo en educación media, secundaria y UTU, no le da a los docentes. Eso de formarse permanentemente para ser cada vez mejor, eso no pasa en muchos de nuestros ámbitos. Y si pasa es por el esfuerzo de nuestros docentes, que muchas veces van y pagan de su bolsillo. Eso te iba a preguntar, ¿no hay que pagarles mejor? ¿No habría que pagarles mejor para todo eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos que seguir mejorando. Yo el otro día lo decía en el Parlamento.
Cuando algunos diputados me preguntaban, nos echaban en cara, nos decían que la ANEP no propuso recuperación salarial, que es la primera vez que no lo hace, que es una vergüenza. Y, ¿saben qué? A mí me hubiese gustado estar sentado en periodos anteriores. Me hubiese encantado recibir los incrementos que la educación recibió. Incluso me hubiese encantado recibir muchísima plata que lamentablemente fue a otro lado y que no tuvo impacto en lo que se procuraba. Porque hoy por hoy la educación requiere más recursos, también requiere administrarse mejor. Pero el país está en una situación en donde nosotros tenemos que entender y saber que, bueno, que por ahora, esperemos que a futuro sí, no se puede tener recuperación salarial. Esa es la realidad. Y nos tocó afrontar esta situación, la estamos afrontando, poniendo lo mejor de nosotros. ¿Nos gusta? No, señores. Me hubiese gustado pedir recuperación salarial para los maestros y los profesores. No puedo, porque el país tuvo un déficit tremendo cuando llegamos. Solo la ANEP tenía un déficit de casi 600 millones de pesos y además no vino la pandemia. Claro. Entonces, esa es la realidad. Pero bueno, tengo esperanza de que en los próximos años vamos a poder hacer lo que no hicimos. Eso que me estabas diciendo de cuál es tu idea, ¿en cuánto tiempo se puede hacer si todo anda bárbaro? Cosa que dudo. Bueno, pero sí, nosotros estamos con ciertas demoras, ¿no? Hay que reconocerlo, porque el efecto pandemia nos ha pegado. No, sí, claro. Nos ha pegado. Nosotros tenemos previsto en el plan de desarrollo educativo que presentamos el año pasado al Parlamento 2023. 2023 título universitario, 2023 inicio de la transformación curricular, los nuevos planes, los nuevos programas, el nuevo marco curricular, tener un perfil, a ver, para entendernos, porque a veces uno tiene que salir de lo técnico. Hoy el Uruguay tiene más o menos hecho, pero no está establecido y hay que avanzar y profesionalizarlo y ponerlo mucho más técnico, un perfil de egresos, es decir, ¿qué esperamos? Que cuando culmina un ciclo, un niño de la escuela primaria en tercero de escuela, ¿qué competencias tiene que tener? Claro. Cuando termina sexto de escuela, ¿qué competencias? Claro. Cuando termina tercero de liceo, cuando termina, egresa de la Dicho UTU en o de español, que sale sabiendo. Claro. O que ¿Cuál sabe. es? O a ver, de competencia, porque Claro. algunos se erizan cuando hablas de competencias y te dicen, ¡ay, qué horrible el mercado! No, bueno, a ver, ¿qué habilidades? ¿Qué sabe hacer, como decís vos? Claro. ¿Qué le diferencia a un chiquilín que tiene bachillerato y el que no lo tiene? Porque hoy la situación del país es terrible. Y no es pandemia, solo 4 de cada 10 culminan el liceo. ¿Qué es lo que no se ha podido hacer? Que eso recién hoy se está planteando. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. No olvido más una frase que dijo el presidente Lacalle, papá del actual, que decía, yo vislumbro a la educación como un gran túnel, pero que en lugar de que la salida esté allá, haya varias salidas en el transcurso. Era un objetivo del gobierno del año 90. ¿Qué pasa que no se logra? Bueno, yo creo que no se logra, y esto yo lo he dicho públicamente y lo decía antes, y ahora me toca a mí, que se ve que tengo que firmar. Ahora está del otro lado del mostrador. Porque no se toman decisiones. A veces la búsqueda del acuerdo permanente, del debate, del análisis, ha obstaculizado la toma de decisiones. Yo lo decía. Por eso yo creo que es muy importante tener hojas de ruta, como vos lo dijiste. Nosotros para la reforma curricular nos hemos fijado una hoja de ruta. Mucha participación, mucho diálogo, procurar el acuerdo, pero tomar decisiones. Llegó la hora de tomar decisiones. Por eso las fechas. Por eso las fechas. Entonces después yo le voy a la sociedad y le voy a rendir cuenta. Le voy a decir, miren, todos los equipos de la ANEP hicimos esto, vamos a rendirle cuenta de lo que logramos. Yo creo que hay que tomar decisiones. Creo que uno no está en estos cargos para que todos te quieran. Lamentablemente es así. Yo no voy a poder complacer a todo el mundo. Porque además hay diferencias filosóficas. Hay gente que cree que la educación, por ejemplo, está al servicio del gran capital, del capitalismo, y que por lo tanto, en vez de generar personas libres, genera personas atrapadas a la ideología dominante. Bueno, está bien, que crean lo que quieran. Yo con muchos de ellos quizás no vamos a llegar a acuerdo. Entonces, estas cuestiones son las que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y decir, bueno, estamos convencidos, hay evidencia internacional, hay estudios profesionales que nos avalan, hay historia reciente e historia educativa que nos avalan y bueno, vamos a transitar por este camino. Pero yo no tengo duda que no es cambiar por cambiar, pero que la educación en el Uruguay hay que cambiarla, creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Robert, en esto van todos, ¿no? Porque yo recuerdo Lacalle, Blanco, Sanguinetti Colorado, Valle Colorado, Vázquez Frente Amplio, Mujica Frente Amplio. Más allá de las discusiones, ¿hay algo fuerte, grueso, que no nos permite hacer el cambio? ¿Cómo se hace administrativamente el cambio? ¿Un decreto, una ley? ¿Cómo es?
No, nosotros tenemos ahora una ley que cambió la gobernanza, que nosotros la estamos estrenando y te puedo decir que es bueno, que ha permitido la coordinación y la articulación muchísimo en la educación, que es un problema que tenemos, que lo estamos tratando de mejorar. Y creo que nosotros además tenemos que adoptar resoluciones. Nosotros somos un ente autónomo, nuestras resoluciones tienen que ser a nivel nuestro, pero coordinadas con Educación y Cultura, con el Ministerio, con la UDELAR, con la UTEC, con el mundo privado de la educación, y a partir de ahí comenzar a instrumentarlo. Yo creo que hay una gran oposición en un entramado burocrático que no es eficiente. Nosotros tenemos una muy mala gestión de la educación. Tenemos un sistema educativo que en vez de premiar a los docentes los castiga muchas veces. Vamos a tratar de cambiarlo, pero a ver, yo lo he dicho siempre, los docentes en el Uruguay vivimos y vamos ascendiendo. Y a veces entre tener un doctorado, una maestría, un posgrado, da lo mismo que el que no lo tiene. A veces ser bien evaluado y mal evaluado da lo mismo, porque vos cada 4 años vas ascendiendo y luego los concursos te convocan en los grados más altos. Entonces, esas cosas son las que a veces desmotivan a nuestros docentes, y esa es de las cosas que estamos un poco demorados, pero que esperamos poder cambiar. Si es por vos, ¿te quedan los 5 años? Sí. Yo estoy para... Bueno, obviamente tengo que tener la confianza de... No, si es por vos, digo. Si es por mí, yo vine para estar acá, para trabajar, para... tratar de dejar un proyecto andando, algunas cosas consolidadas, otras encaminadas, y que quien nos suceda en el 2025, sin perjuicio de su impronta y del plan que traiga, vea que bueno, hay un camino transitado que es bueno continuar. ¿No debiera ser una política de Estado la educación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos ejemplos de que lo fue política de Estado cuando nosotros logramos separar las cuestiones político-partidarias o los mezquinos intereses que algunos lamentablemente siempre ponen sobre la mesa, lo logramos. Los CAIF tienen décadas. La extensión del tiempo pedagógico con las escuelas de tiempo completo, los bachilleratos tecnológicos, la educación a temprana edad, claro, la primera infancia, comenzamos a fines del siglo XIX con Enriqueta Comte y luego seguimos evolucionando. El plan Ceibal, que lo creó Tabaré Vázquez, ¿no? Y decían, llegan este nuevo gobierno y va a desaparecer el plan Ceibal, y sin embargo lo estamos potenciando, porque las cosas que están bien hay que continuarlas. Esa frase es de la calle, no se la robes. ¿Qué dijo? Que las cosas que están bien hay que seguirlas, y las que están mal hay que mejorarlas. Hay que mejorarlas o, de hecho, dejarlas de aplicar. Si están mal, están mal. Claro. Pero todo eso tiene que ser en base a evaluación. Lo que la educación, y nosotros llegamos acá y lo dije desde siempre, nosotros no vamos a hacer cosas que a la educación le pasó y le hicieron tanto mal. Que llegar y porque viene de otro, págate, corto. No es así. Nosotros hay cosas que están muy bien, y puedo poner varios ejemplos que las estamos continuando, y hay otras que las estamos mejorando, y hay otras que no las vamos a aplicar más. ¿Qué significa Tacuarembó hoy por hoy en tu vida? ¿Vas cada tanto, no vas nunca? Desde que falleció mamá y papá he dejado de ir, tengo a mi hermano acá, después tengo familiares en Tacuarembó, que cada tanto hablamos por teléfono, alguna vez he ido. Tengo muchos amigos en Tacuarembó, de mi infancia y de la adolescencia y de la facultad, que se fueron, pero bueno, la tecnología hoy te permite estar cerca. Más cerca, aunque no estés físicamente. Claro, aunque no estés físicamente. Sí. ¿Qué crees que estudien tus hijos? ¿Qué crees que sean tus hijos? Bueno, mi hijo está estudiando... Porque vas a hacer lo mismo que hicieron tus papás, ¿no? Sí. Intentar incidir. Claro, yo intenté incidir con mi hijo que fuera para el lado de la tecnología, no me fue bien, y ahí está estudiando Derecho. Pero está muy contento, está muy motivado, está haciendo la facultad, está haciendo la Universidad de la República, está muy contento. ¿Libros tiene? Libros tiene. Apuntes. Claro, apuntes o los libros, porque después que me recibí, una de mis obsesiones era comprarme los libros. ¿Ah, sí? Para tener la biblioteca que no podía tener. Ah, mira. Entonces, que no pude tener cuando estudiaba. Entonces, yo tengo muchos libros de Derecho. Bien. Y en algún momento, como he dejado de ejercer, dije, voy a donarle a alguien que sea abogado. Después digo, no, los voy a dejar a estos libros. Y los dejé, mira, y ahora Bruno me pregunta, papá, ¿tenés tal libro? Voy a la biblioteca, ¿tenés tal libro? Y lo que no entiendes se lo explicás. No? Bueno, sí, muchas veces sí. Hemos conversado, y como está ingresando al mundo de Derecho hasta el primer año, conversamos e intercambiamos mucho. Y después tengo a Agustina, que está haciendo primero liceo, y que bueno. ¿Qué le gusta hacer? Bueno, ella dice que es docente. Que le gustaría ser docente. Así ¿Te suena bien eso? Sí, sí. Yo creo... O no le decís, no, mija.
No. La verdad. A ver, con la madre siempre hablamos que nosotros tenemos que apoyarlos en aquellas cosas que ellos quieran ser. Tratar de incidir dentro de lo que los padres incidimos en nuestros hijos, pero en un marco de mucha libertad. ¿Te deja tiempo para la familia el cargo? Poco. Llego a casa muchas veces 9:30, 10 de la noche, pero arrancás? hemos ¿Y mantenido... arrancás? Y arranco suena el despertador 6:15 y 7:30, ahí ya llevo a mi hija al liceo, a mi esposa al trabajo, a mi hija al liceo, después vengo, me doy un ratito para entrenar un poco porque estos cargos es así, y bueno, y a las 9:30, por ahí, a veces a las 10, según lo que sea, comienzo. Ese entrenamiento hace más bien para la cabeza que para el físico, ¿no? Sí. Sin duda, para distraerte y salir. ¿Los fines de semana? Bueno, los fines de semana nosotros tenemos una casita en la costa y nos vamos habitualmente. ¿Invierno también? Invierno también, tenemos una estufita leña ahí que nos convoca. Debe ser lo único bueno del invierno, ¿no? La Tal estufa cual, leña. Sí, yo soy muy... soy invernal. No, yo soy veraniego total. Total. Sí, hay gente que le gusta el invierno. Sí, yo siempre digo, no entiendo cómo hay gente que le gusta yo el digo invierno. exactamente lo mismo. Claro, tiene la estufa leña, ¿no? Aunque la puedes prender también en otoño y en primavera. Tal cual. Robert, muchas gracias por el rato que nos regalaste a la gente de TLR. Mucha suerte, porque en la medida que a los gobernantes les vaya bien, nos va bien a todos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, estamos a la orden. Bueno, y aprovecho a agradecer esta oportunidad y en eso de mucha suerte también pedirle a la sociedad que se involucre en el debate educativo. Un sistema educativo solo puede cambiar si la sociedad siente la necesidad de cambio y a través de distintos ámbitos participa activamente en ello. El país necesita cambiar su sistema educativo y es parte de todos nosotros. Ojalá que lo logremos en este periodo en el que estamos al frente del Códice. Muchas gracias. Gracias a vos. Señores, hasta aquí nuestra entrega de hoy de El Poder de la Palabra. Los invitamos para el miércoles que viene a las 9 de la noche para una edición similar. Muchísimas gracias por la atención de hoy y será hasta entonces. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis, agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Amigos, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas a través de TLR, La Noche del Fútbol, donde hacemos el análisis diferente. Junto a un gran equipo analizamos todo lo que acontece con nuestro fútbol. Los lunes a las 20 horas y por TLR, Mejor Dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. Bienvenido a la barra. ¿Andan bien? Bienvenido a un nuevo episodio de Entre Humo y Brasas. Mi nombre es Juan Maidana, de la ciudad de Mercedes, Soriano, interior del Uruguay.
Un programa enfocado a la parrilla, un programa enfocado a los amigos, a la familia. Vamos a tener algunos piques de cómo hacer ensaladas, distintas carnes, prender el fuego y compartir. Esa es la idea. Siempre habrá una entrada, un plato principal y un postre. Y por ello en cada programa vamos a compartir, comer, disfrutar y tomar la mejor cerveza y un buen vinito. Los invitamos a todos a que nos acompañen a partir del jueves 17 de junio y todos los jueves a las 21 horas en TLR.